¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo alguien tan bendecido con sabiduría, riqueza y poder puede terminar arruinando su propia vida? Esta es la historia de Salomón, un rey famoso por sus grandes logros, pero también por sus malas decisiones. Salomón es muy conocido en la Biblia por su inteligencia y riquezas, siendo recordado como el hijo de David y Betsabé. Gobernó Israel en una época que muchos llaman la Era Dorada, un período en el que el pueblo vivió en gran paz y prosperidad. Sin embargo, no todo fue perfecto en la vida de Salomón. A pesar de todo lo que Dios le dio, sus malas decisiones lo llevaron a enfrentar serios problemas, como la idolatría, que terminó dividiendo el reino que tanto había trabajado para fortalecer. Hoy hablaremos sobre cómo comenzó la historia de Salomón, qué hizo de extraordinario y dónde falló. Su vida tiene mucho que enseñar, tanto por sus victorias como por sus errores. Incluso antes de que Salomón se convirtiera en rey, su vida ya estaba llena de desafíos. A pesar de no ser el hijo mayor de David, fue elegido por Dios para ocupar el trono de Israel. Dios le había prometido a David que uno de sus hijos construiría un templo para él y traería paz al pueblo. Pero el camino hacia el trono no fue fácil. Cuando David ya estaba anciano y enfermo, otros de sus hijos intentaron tomar el poder. Fue entonces cuando Betsabé, madre de Salomón, y el profeta Natán intervinieron. Recordaron a David la promesa de Dios y aseguraron que Salomón fuera coronado como rey. A partir de ese momento, Salomón dejó de ser solo un joven príncipe. Se convirtió en el líder de Israel con la misión de cumplir los planes de Dios. Poco tiempo después de ser coronado, ocurrió algo extraordinario. Una noche, Salomón tuvo un sueño en el que Dios se le apareció y le hizo una oferta única. Pide lo que quieras y yo te lo daré. Era la oportunidad de Salomón para pedir cualquier cosa. Podía pedir riquezas, una larga vida o incluso la derrota de sus enemigos. Pero Salomón eligió algo diferente. Pidió sabiduría. Quería ser un rey justo y saber cómo cuidar al pueblo de Israel. Esa elección agradó tanto a Dios que no solo le concedió la sabiduría que Salomón pidió, sino también riquezas y honor, mucho más de lo que el propio rey había imaginado. Con esto, Salomón se convirtió en el hombre más sabio de todos los tiempos. Su nombre fue reconocido en varias partes del mundo, y su fama no dejó de crecer. Sin embargo, como veremos más adelante, ni siquiera toda esa sabiduría fue suficiente para protegerlo de sus propias debilidades. La era dorada de Israel comenzó con un rey cuya sabiduría parecía un regalo directo de Dios. Salomón, con su inteligencia divina, pronto se convirtió en un símbolo de justicia, un líder que hacía que el pueblo se sintiera seguro y protegido. Entre las muchas historias que reflejan su sabiduría, una de las más memorables ocurrió cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas afirmando ser la madre de un mismo bebé. Las dos mujeres estaban desesperadas, aferradas al niño, jurando que él les pertenecía. Era una situación difícil, y el pueblo que estaba presente se preguntaba cómo el joven rey resolvería algo tan complicado. Pero Salomón, con calma y una visión que parecía venir directamente de Dios, tomó una decisión que dejó a todos asombrados. Ordenó que trajeran una espada, y para el asombro de los presentes, mandó que el bebé fuera partido en dos, dando una mitad a cada mujer. En ese instante, la verdadera madre del niño, movida por el amor y dispuesta al sacrificio, suplicó al rey que no matara al bebé. Ella prefería renunciar a su hijo antes que verlo morir. Esa actitud reveló exactamente lo que Salomón esperaba. No tenía intención de lastimar al niño, sino de descubrir quién era la verdadera madre. Con una sonrisa de satisfacción, Salomón declaró: «Entreguen al niño a esta mujer, porque ella es su verdadera madre». La sabiduría detrás de esta decisión se difundió rápidamente por todo el reino. El pueblo quedó impresionado con el discernimiento de Salomón y su capacidad para resolver situaciones tan delicadas con justicia.
A partir de este juicio, ganó aún más respeto y confianza en Israel. No era solo un rey poderoso, sino un líder guiado por Dios, capaz de tomar decisiones difíciles con claridad. A medida que Salomón continuaba gobernando con sabiduría, su fama creció. Las historias de sus juicios y decisiones justas cruzaron las fronteras de Israel, llegando a tierras lejanas. Reyes, sabios y comerciantes de diversas naciones escuchaban sobre su gobierno y sentían curiosidad por conocerlo. Pero ninguna visita fue tan memorable como la de la famosa reina de Sabá. La reina de Sabá, conocida por su propia inteligencia y riqueza, estaba intrigada por los relatos sobre Salomón. Decidida a comprobar si su sabiduría era realmente tan grande como decían, organizó un largo viaje hacia Jerusalén. Acompañada por una caravana llena de riquezas y regalos, llevó consigo preguntas difíciles y enigmas desafiantes, pensando que tal vez el rey no fuera tan sabio como decían. Cuando finalmente conoció a Salomón, la reina comenzó a ponerlo a prueba. Le planteó preguntas complicadas, que requerían no solo conocimiento, sino también un gran discernimiento. Para su sorpresa, Salomón respondió a todo con facilidad. No solo entendía sus preguntas, sino que iba más allá, mostrando una perspectiva que dejó a la reina profundamente impresionada. Sin embargo, lo que más la impactó no fueron solo las respuestas de Salomón. La reina de Sabá quedó maravillada con la organización de su reino, la paz que transmitía y el cuidado que demostraba hacia su pueblo. Se dio cuenta de que la sabiduría de Salomón no era únicamente intelectual, sino que provenía de Dios. Al final de su visita, la reina reconoció que los relatos sobre Salomón eran ciertos, y que su grandeza superaba incluso lo que ella había imaginado. Lo que más impresionó a la reina de Sabá no fue solo la sabiduría de Salomón, sino la grandiosidad de todo lo que él había construido. Sus resplandecientes palacios de mármol, los exuberantes jardines y los banquetes opulentos reflejaban un reino tan organizado y próspero que superaba cualquier cosa que ella hubiera visto o escuchado antes. La reina quedó sin palabras al darse cuenta de que las historias sobre Salomón no le hacían justicia a su verdadera grandeza. Al final de su visita, confesó: «Ni siquiera la mitad de lo que oí se compara con lo que he visto con mis propios ojos». Llena de admiración, la reina obsequió a Salomón con valiosos tesoros: oro, especias raras y piedras preciosas. Más allá de los regalos materiales, reconoció que la sabiduría y la justicia de Salomón eran pruebas claras del favor de Dios en su vida. La visita de la reina de Sabá no solo reforzó la reputación de Salomón como el hombre más sabio y rico de su tiempo, sino que también colocó a Israel en el centro de atención del mundo antiguo. Líderes de diversos reinos comenzaron a buscar el consejo del rey de Israel y a forjar alianzas con él, lo que incrementó aún más la influencia de Salomón y de su pueblo. Sin embargo, entre todos los logros de Salomón, ninguno fue tan significativo como la construcción del Templo de Jerusalén. Este proyecto no comenzó con él. En realidad, fue el sueño de su padre, el rey David. David deseaba construir una casa para el Señor, pero Dios dejó claro que esa misión sería cumplida por su hijo. Salomón asumió esta responsabilidad con gran dedicación, sabiendo que no solo estaba levantando un edificio, sino creando un símbolo del compromiso de Israel con Dios. La construcción del templo fue una tarea monumental. Salomón reunió materiales de la más alta calidad provenientes de diversas regiones del mundo. Los famosos cedros del Líbano, conocidos por su belleza y durabilidad, fueron traídos especialmente para la obra. Oro puro, piedras preciosas y mármol de primera calidad se utilizaron para dar al templo una belleza incomparable. Pero el templo no era solo majestuoso, también estaba lleno de detalles simbólicos. Cada ornamento, cada pieza de arte esculpida por los mejores artesanos del reino, tenía un significado espiritual profundo. Fueron 7 años de arduo trabajo, en el que participaron miles de obreros y artesanos,
hasta que el templo estuvo terminado. Cuando finalmente llegó el día de la dedicación, Salomón organizó una ceremonia majestuosa, convocando a todo el pueblo de Israel. Durante la ceremonia, Salomón se arrodilló ante el altar, levantó las manos al cielo y pronunció una poderosa oración. Rogó a Dios que aceptara ese templo como su morada, que escuchara las oraciones del pueblo de Israel y que perdonara sus pecados siempre que se arrepintieran y buscaran su rostro. Mientras él oraba, ocurrió algo extraordinario. El cielo se abrió y la gloria de Dios descendió sobre el templo en forma de una nube. Esta nube llenó el templo de tal manera que todos quedaron asombrados. Fue una señal clara de que Dios había aceptado la obra de Salomón y las intenciones del pueblo. Fue un momento único en la historia de Israel, marcado por reverencia, alegría y un profundo sentido de la presencia divina. Todos quedaron sin palabras ante la manifestación divina. La gloria de Dios, llenando el templo, fue una señal clara de que Él estaba con Salomón y bendecía su obra. El templo de Jerusalén se convirtió en el corazón espiritual de Israel, un lugar donde el pueblo podía experimentar la presencia de Dios y buscar su guía. Más que una construcción majestuosa, el templo era un símbolo del compromiso de Salomón con el Señor, reflejando su devoción y obediencia a la voluntad divina. Era una obra destinada a ser recordada por generaciones, consolidando a Salomón no solo como un rey sabio, sino como un líder profundamente conectado con Dios. Con el templo terminado y la paz asegurada en todo el reino, Israel entró en una era de prosperidad sin precedentes. Bajo el gobierno de Salomón, el reino se convirtió en un centro de comercio y cultura, atrayendo a comerciantes de tierras lejanas. Caravanas traían riquezas como oro, especias, telas finas y tesoros exóticos, llenando el reino de abundancia. Además de sabio, Salomón era un hábil diplomático. Estableció alianzas estratégicas con otros reinos, fortaleciendo a Israel y garantizando seguridad y estabilidad para su pueblo. Durante este período se realizaron grandes obras, se construyeron caminos, se levantaron ciudades fortificadas y se crearon puertos para facilitar el comercio. El reino floreció como nunca antes. La riqueza de Salomón se volvió legendaria, y su palacio era un verdadero espectáculo de lujo y belleza. Los jardines del palacio estaban adornados con plantas exóticas, fuentes de agua cristalina y esculturas impresionantes. Sin embargo, lo que realmente definió esta era dorada no fue solo la opulencia material, sino el ejemplo de sabiduría y justicia que Salomón transmitía al pueblo. Salomón no solo gobernaba con sabiduría, sino que también enseñaba. Escribió proverbios y cánticos que guiaban al pueblo en sus decisiones e inspiraban a llevar vidas más justas y centradas en Dios. Fue un tiempo en el que la paz y la armonía parecían posibles. Sin embargo, a medida que pasaron los años y Salomón envejeció, algo comenzó a cambiar. La prosperidad y el poder trajeron tentaciones que ni siquiera el rey más sabio pudo resistir. Con el aumento de su fama, Salomón comenzó a formar alianzas a través de matrimonios con princesas de reinos vecinos, como Egipto, Moab y Amón. El objetivo era garantizar la paz y fortalecer los lazos políticos. No obstante, estas alianzas pronto se convirtieron en un problema. Muchas de estas mujeres adoraban a dioses extranjeros y comenzaron a influir en él. Salomón, que al principio era firme en su fe, comenzó a ceder a las presiones de sus esposas y permitió que cultos idólatras se infiltraran en Israel. Altares y santuarios dedicados a dioses paganos comenzaron a levantarse en colinas y valles. Prácticas que deshonraban al Dios de Israel se volvieron comunes en el reino. Salomón, quien había dedicado el templo al Señor y gobernado con justicia, se encontró dividido entre la obediencia a Dios y las demandas de sus alianzas políticas. Lo que había comenzado como una estrategia para fortalecer el reino, terminó debilitando el legado espiritual de Salomón. La idolatría comenzó a extenderse entre el pueblo, corrompiendo los valores que habían sostenido a Israel hasta ese momento. Salomón,
quien inició su reinado con tanta dedicación a Dios, ahora enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. Su corazón, antes completamente entregado al Señor, estaba dividido, marcando el inicio de una caída espiritual que no solo lo afectaría a él, sino también a todo el reino. A medida que la idolatría se propagaba por Israel, el corazón de Salomón se alejaba cada vez más de Dios. Aquel rey que había pedido sabiduría divina al comienzo de su reinado, ahora ignoraba las advertencias del Señor. La voz de Dios, que antes era clara y presente en su vida, parecía haberse silenciado frente a las decisiones erróneas que tomaba. Incluso con toda su sabiduría, Salomón se dejó seducir por el poder, las riquezas y las alianzas políticas, perdiendo de vista el propósito divino de su reinado. Este alejamiento no solo debilitó su relación con Dios, sino que también puso en riesgo la estabilidad del reino que él había llevado a una era de esplendor. Los profetas de Dios continuaron advirtiéndole sobre las consecuencias de sus actos, pero Salomón, cegado por el orgullo, eligió ignorar sus advertencias. Cada mala decisión lo alejaba más del propósito de su reinado y del pacto que había hecho con el Señor. La idolatría no solo contaminaba al pueblo, sino que también debilitaba los fundamentos espirituales de Israel, creando un ambiente de tensión y descontento entre las tribus. El reino, que antes prosperaba bajo el liderazgo justo de Salomón, comenzaba a mostrar signos de división. Con la propagación de la idolatría surgieron problemas sociales y políticos. El pueblo, que antes disfrutaba de paz y prosperidad, comenzó a sentir el peso del estilo de vida lujoso de Salomón. Para mantener el esplendor del templo y la corte, se impusieron altos impuestos, y el trabajo forzado se volvió común. Las tribus de Israel, que anteriormente estaban unidas, empezaron a resentirse por las decisiones del rey, quien parecía favorecer las alianzas extranjeras en lugar de atender las necesidades de su propio pueblo. Las promesas de justicia y equidad, que habían sido el sello distintivo al inicio del reinado de Salomón, se volvieron palabras vacías frente al sufrimiento creciente de los israelitas. Este clima de insatisfacción abrió camino para el surgimiento de líderes opositores, como Jeroboam, un funcionario de confianza de Salomón, que comenzó a ganar apoyo entre aquellos que se sentían oprimidos. El pueblo comenzó a ver en Jeroboam una alternativa al gobierno de Salomón, quien ahora parecía distante y más preocupado por sus propios intereses que por el bienestar de la nación. Las tensiones aumentaron, y las tribus, que antes estaban unidas bajo la bandera de Israel, empezaron a fragmentarse, cada una buscando proteger sus propios derechos e identidad. Mientras tanto, Salomón permanecía inmerso en sus propios placeres y en la búsqueda de más riquezas, sin darse cuenta de que su legado se estaba desmoronando. Cuando finalmente entendió la gravedad de la situación, trató de reprimir a los opositores con medidas autoritarias, pero ya era demasiado tarde. Jeroboam, quien había huido a Egipto tras ser acusado de conspiración, regresó con el apoyo de tribus descontentas, trayendo consigo un mensaje de esperanza y liberación. La división se había sembrado en Israel, y las decisiones equivocadas de Salomón, combinadas con su alejamiento de Dios, terminaron destruyendo la unidad que él había trabajado tan arduamente por construir. Lo que comenzó como un reinado lleno de promesas y bendiciones, ahora estaba marcado por el conflicto y la decadencia espiritual. Salomón, el rey más sabio que jamás había gobernado Israel, terminó su vida con un legado mixto, lleno de grandeza, pero también de profundas lecciones sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Jeroboam prometió aliviar las cargas del pueblo, reducir los impuestos y restaurar la justicia que había desaparecido. Sus palabras resonaron profundamente entre los israelitas, quienes estaban agotados por la opresión. La chispa de la rebelión se encendió, y el reino que Salomón había construido con tanta sabiduría comenzó a derrumbarse. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam asumió el trono, pero encontró un reino dividido y al borde del colapso.
La muerte de Salomón marcó el fin de una era dorada para Israel. Aunque su reinado estuvo lleno de esplendor, su caída espiritual y las consecuencias de su idolatría dejaron un legado de inestabilidad. Su hijo Roboam heredó no solo el trono, sino también un reino fracturado, cargado de tensiones y desafíos. El nombre de Salomón, que antes era sinónimo de sabiduría y justicia, pasó a ser también un recordatorio del peligro de apartarse de Dios. Tras la muerte de Salomón, el reino que había gobernado con tanta sabiduría y prosperidad entró en una grave crisis de liderazgo. Roboam, su hijo y sucesor, subió al trono, pero carecía de la prudencia y el discernimiento que habían caracterizado a su padre. En lugar de escuchar las demandas del pueblo y aliviar los pesados impuestos que se habían implementado para sostener el lujo de la corte, Roboam decidió aumentar aún más los tributos y la carga de trabajo. Esta decisión precipitada provocó una revuelta inmediata. Las tribus del norte, ya cansadas de la opresión, se negaron a aceptar al nuevo rey y decidieron formar un reino separado, llamado Israel. Las tribus del sur, lideradas por Judá y Benjamín, permanecieron bajo el mando de Roboam y formaron el reino de Judá. Así, la nación que antes estaba unificada y prosperaba bajo el liderazgo de David y Salomón, se dividió en dos reinos enfrentados. Esta división no solo debilitó a Israel como potencia regional, sino que también inauguró una larga historia de conflictos, idolatría e inestabilidad. Lo que había comenzado como un reinado glorioso, terminó con una amarga lección sobre las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. La división del reino se convirtió en un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando los líderes pierden su conexión con el propósito divino y se dejan llevar por intereses egoístas. La historia de Salomón es una de las más fascinantes y complejas de la Biblia. Comenzó como un joven humilde que buscó la sabiduría de Dios por encima de todo y llegó a ser uno de los reyes más prósperos y sabios de la historia. Sin embargo, en sus últimos años, se desvió, sucumbiendo al orgullo, las riquezas y las influencias externas que introdujeron la idolatría en su reino. En los libros atribuidos a Salomón, como Eclesiastés, podemos ver el reflejo de un hombre que, al final de su vida, comenzó a reconsiderar sus elecciones. En sus palabras, describe la búsqueda de significado y la conclusión de que todas las conquistas y riquezas son efímeras, como vanidad y correr tras el viento. En sus textos se percibe un tono de arrepentimiento, como si intentara advertir a las generaciones futuras sobre los peligros de apartarse de Dios y buscar satisfacción en cosas temporales. La vida de Salomón, con sus altos y bajos, es una poderosa lección. Nos recuerda que incluso los más sabios y bendecidos pueden caer si no permanecen firmes en su relación con Dios. Su historia, llena de gloria, decadencia y reflexión, sigue siendo una fuente de aprendizaje para quienes buscan sabiduría, pero también para quienes enfrentan las tentaciones del poder, las riquezas y los placeres terrenales. Eclesiastés es un testimonio profundo de un hombre que lo tuvo todo, pero que comprendió que, sin Dios, nada tiene valor. Salomón, en su sabiduría tardía, concluye que el deber de todo hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Este mensaje resuena como un consejo directo de un rey que aprendió, de la manera más difícil, lo que realmente importa en la vida. La historia de Salomón nos ofrece una reflexión poderosa. Nos muestra cómo incluso aquellos que comienzan con las mejores intenciones pueden perderse cuando dejan de lado sus principios y prioridades espirituales. Es una advertencia clara sobre los peligros del orgullo, las ambiciones desmedidas y la búsqueda de placeres que nunca llenan el vacío del alma. Así termina la travesía de Salomón, un rey que lo tuvo todo, pero que también perdió mucho al alejarse de Dios. Su vida es tanto una advertencia como una fuente de inspiración, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores y nuestra fe?
¿O nos estamos dejando seducir por el brillo de las cosas fáciles y pasajeras? Comparte esta lección con alguien que pueda beneficiarse de ella. Al final, la historia de Salomón no se trata solo de poder y sabiduría, sino de lo que significa vivir una vida alineada con el propósito divino.